presentando a Salvador Moreno Valencia, escritor, rondeño, pero oriundo de Setenil, que lo estamos también viendo, que viene a presentarnos su libro Paso el Largo, el último bandolero, un libro, tantos otros que tiene, creo que son 17 ya los que tiene en su bibliografía. Y la idea que teníamos incluso era la de también compartir con él anécdotas, etcétera, de un pueblo como Guadalajara del Cerro, que también estuvo, y lo hemos hablado un poquito antes, estuvo también en el radio de acción de este bandolero, de este último bandolero que tuvimos aquí en la Serranía de Ronda. Y la idea es eso, justamente compartir, conocer más un mundo que al final también fue fascinante y del que conocemos muchas veces muchas cosas genéricas, pero no hemos entrado en profundidad. Así que sin más, Salvador, si te parece, muchas gracias por estar con nosotros y te paso la palabra. Pues muchas gracias, José, y por supuesto, gracias por este espacio, por este tiempo y por esta posibilidad de estar en este pueblo, Cueva del Cerro, que para mí de verdad cada día me gusta más. No sé, que como sigáis tentándome, me voy a venir para vivir aquí, que aquí se está muy bien. Hemos dado un paseo muy bonito hoy cuando hemos llegado por aquí, por el nacimiento, por el río. La verdad es que desde que tengo el gusto de venir a las cuevas, gracias también a mi amigo Antonio López, que bueno, también hace un trabajo muy bueno aquí a nivel de literatura y de otras cuestiones artísticas. Y hoy también tenemos aquí, como no, a otro grande amigo de aquí de Cueva, que se llama José también, y bueno, que yo creo que hoy nos va a regalar un poema. Y también tenemos a Adolfo, que ha venido a acompañarnos con la guitarra, que Adolfo se apunta, un bombardeo que viene de Suecia, bueno, que acaba de llegar de Suecia hace pocos días. Y bueno, lo que hemos venido aquí a hablar de Pasos Largos, el último bandolero. Hay un vídeo muy bonito que hemos estado viendo, visualizando ahora, que es el testimonio de una persona que conoció personalmente a este peculiar personaje, del que se dijo que fue el último bandolero de la Serranía de Ronda. Todavía hay muchas cuestiones en el tema criminología y todo eso, que parece ser que todavía quedan cabos sueltos y que no se llegaron a desvelar todas las razones o las causas o las pruebas reales de cómo ocurrió la muerte de este hombre. Hay muchas leyendas, por supuesto, como vosotros me imagino que conoceréis. Hay muchas leyendas. Todos los pueblos de la Serranía de Ronda están llenos de leyendas, que son leyendas maravillosas. Yo he tenido la suerte de recibirlas de mi familia, de mis abuelas, de mis tíos. ¿Por qué? Porque, como tú has dicho, yo nací en Setenil de las Bodegas. ¿Qué ocurre con Setenil de las Bodegas y Pasos Largos? Pues es muy claro, el padre de Pasos Largos era de Setenil de las Bodegas, que lo apodaban, era Cristóbal Mingoya, y lo apodaban Tobalillo sin pena. Todo eso tiene una razón, todos los motes, los apodos de los pueblos, sabemos que siempre, unas veces no tienen un significado, pero la mayoría de las veces siempre cuando llaman a alguien Tobalillo sin pena, o el chocolatero, o el niño de la Tomasa, o el niño de Camila, es porque hay un referente. En el caso del chocolatero, yo llevo ese mote por la parte que me corresponde de Arriate, de mi padre, que venimos de la familia de los chocolateros de Arriate. Y dirá, pero yo siempre pensé que mi abuelo o mi abuela hacían chocolate, pero no era así. Les llamaban chocolateros por el color de su piel, porque tenían el color de la piel chocolate. Y entonces por eso les llamaban, le apodamos, le pusieron el apodo de chocolatero. A mí, por ejemplo, en Setenil se me conoce como el hijo de Camila. En Ronda, en el barrio donde vivo, pues nadie me llamaba por mi nombre, Salvador. La gente allí me dice el niño de Camila. Es como lo típico de los pueblos. Bueno, pues Setenil, que es el pueblo donde nací, pues este libro, esta novela, comienza en la calle de la Bola de Ronda. El narrador de la novela, que es un personaje que yo he creado, que se llama Arturo Montes,
va paseando por la calle La Bola y encuentra un escaparate de una tienda de fotografías que había antaño, que se llama la Antonio Martín, que este hombre pues era el fotógrafo oficial, digamos, entre comillas, no había otro, o si había un poco en la época en que estamos hablando. Entonces, este hombre, Arturo Montes, yo cuento que pasó por el escaparate. En realidad el que pasó por el escaparate fui yo, o sea, por la puerta, y vi las fotos de pasos largos que este hombre había ido recopilando, y había hecho una pequeña exposición en un escaparate que tenía de su tienda, estas tiendas antiguas, que él tenía una tienda que aquello era un museo. Bueno, entonces eso me llamó la atención, y entonces dije, bueno, pues a este personaje, que se llama Arturo Montes, que es el que nos cuenta la historia, pues ve la fotografía a pasos largos, entra y le pregunta a Antonio Martín que, bueno, pues que está interesado en saber si él conoce la historia y tal. Antonio Martín pues le cuenta parte, y entonces ahí en el narrador de esto pues nace esa inquietud, esa curiosidad por descubrir la vida de este hombre, de Pasos Largos, de Juan Antonio Mingoya Gallardo, y se adentra en una historia que está narrada aquí en la novela, en la que va a ir descubriendo desde el inicio, desde los antepasados más directos de Pasos Largos en Setenil y en el Burgo, porque Tobalillo Sin Pena se casó con Ana Gallardo, que es del Burgo. De hecho, Pasos Largos nació en el Burgo, no nació en Setenil. ¿Por qué? Porque Tobalillo Sin Pena y Ana Gallardo, cuando se casaron, se fueron a vivir al puerto de los Empedrados. El puerto de los Empedrados era un ventorrillo que había entre el Burgo y Ronda, que era donde paraban las diligencias, los carruajes de aquella época, porque no había coches. Y entonces ahí el padre pues abrió un ventorrillo, y ahí pasa pasa casi toda su vida, hasta los 18 años, que es cuando 18 o 19, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero bueno, es cuando lo alistan en el ejército y se lo llevan a Cuba. Pasos Largos. Pasos Largos tuvo una vida pues prácticamente sin relacionarse con las personas. ¿Por qué? Porque vivía en un ventorrillo, se dedicaba a cuidar los cochinos, los cerdos, en los montes, las cabras, y él estaba todo el día en el monte desde chico. No recibió ninguna enseñanza, ni de maestro alguno, ni nada. Su padre era un hombre también muy hosco, muy huraño, por circunstancias que también cuento en la novela, que tengo que decir que la novela está basada en la vida de Pasos Largos y en hechos históricos reales. Pero al construir una novela siempre lo que hacemos es pues adornar un poco y también crear ficciones dentro, partiendo de una base histórica. Y lo que estaba diciendo antes de las leyendas, al escribir la vida de Pasos Largos, me encontré en un proceso de investigación, de lectura del bandolerismo en la serranía de Ronda, y ese proceso de investigación, pues como es algo fantástico, es un mundo que de verdad es una pena, es una tristeza que ese mundo onírico de leyendas, de historias que nos narraron los bisabuelos, los tatarabuelos, que fueron de hijos, de padres a hijos, y fueron pasando en la historia, es una pena que eso se pierda. Entonces, como había cierta relación entre los hechos de este señor, de Pasos Largos, de Juan Antonio, y el entorno que él vivía en esa época, y en la que se contaban en las tabernas, en los corrillos, en los velatorios, se contaban siempre pues ciertas leyendas, historias que podrían algunas ser reales y otras eran totalmente inventadas, ¿no? Hay mucha tradición aquí en la serranía y en los pueblos de leyendas, de apariciones, de tesoros escondidos, de túneles, de cuevas, de la cueva que hay en Setenil, en el Mirador del Carmen, que por cierto la parte de atrás, que la asa es de mi tía Aurora, era de mi tía Aurora, que ya murió, y hay una parte en la que Pasos Largos se esconde allí durante un tiempo, una persecución, en un pozo que tenía,
también tiene ese sitio. Y el pozo yo lo conozco, porque yo cuando niños jugábamos allí en las aquellas. Y el pozo es curioso porque el pozo tiene una cancela, pero no en la parte de arriba, sino por detrás tiene una oquedad y ahí hay una cancela. Y nosotros entrábamos hasta cierto punto y nos daba miedo por la oscuridad, ¿no? Nos decían siempre, no entréis ahí, no entréis ahí. Bueno, ahí hay una parte de esas leyendas. Entonces, con la excusa de contar la vida de pasos largos, pues yo lo que he hecho es meter aquí leyendas de la zona que yo he escuchado y hay leyendas muy bonitas. Por ejemplo, está la leyenda del castillo del Puñal, que eso está bueno, antiguamente, y están ahí las ruinas están allí, todavía quedan algunas piedras. En Encinas Borracha, que es la carretera que va desde Ronda a Algeciras. Hay otra leyenda muy bonita, que es la leyenda de la fuente de Postipara. Postipara es una aldea que todavía está las ruinas cerca de Alpandeire, yendo de Alpandeire hacia Jubrique, pero por la zona de Carriles, no por la carretera. Y es una aldea que se llamaba Postipara, y hay una leyenda muy bonita de la fuente Postipara y el tesoro Postipara, que también lo cuento aquí. Hay otra leyenda también, que es la leyenda del agua, que eso ocurre, o se contaba también en la zona de Alpandeire, que es como la ambición, o cuenta esa leyenda como la ambición de un pastor lo llevó a la muerte, ¿no? Pues todas esas leyendas yo las he ido enlazando con la historia de Tobalillo sin pena, porque la primera parte del libro es la historia de Tobalillo sin pena y cómo este hombre se desarrolla y cómo este hombre sufre en su adolescencia y en su juventud, porque perdió muy joven, cuando era niño, perdió a su madre, a su padre lo pierde cuando tiene 17, 18 años. Y hay un personaje aquí que fue real, y es Santiago, que es el tío Santiago, y este personaje fue el protector de Tobalillo hasta que Santiago, este hombre, tío de él, muere. Y bueno, pues después hay personajes que son reales y que han marcado la vida de Tobalillo sin pena, que fue el padre de Juan Antonio. ¿Por qué cuento la historia de su padre, de su madre y de su entorno? Porque el carácter hosco, antisocial y rebelde y luchador que tuvo este señor Pasos Largos, le viene por esas referencias y por esa vivencia que tiene con su padre y su madre como estaba diciendo antes, en el ventorrillo de los empedrados, en las sierras entre el Burgo y Ronda. Y luego, bueno, pues este hombre es alistado al ejército y va a Cuba, está 3 años allí, bueno, pues allí coge enfermedades de todos los colores, y bueno, en fin, que allí pues se le agría de alguna manera más el carácter y su misantropía, en el sentido de que, su antipatía hacia las personas. A él no le gustan las personas, empieza a odiar a las personas. Claro que todos los acontecimientos y todos los hechos que este señor vive, toda su vida, todas sus circunstancias, lo van llevando a esa rebeldía y a ese aislamiento y a ese decir, como él dice y plantean algunos, hay testimonios suyos en entrevistas que se le hicieron. Él decía que todo el campo era del que lo andaba, que no había propietarios, por eso tuvo muchos problemas con los señoritos. De hecho, secuestró a un señorito de aquí, de la cueva de Cuevas del Becerro, Diego Villarejo, que lo secuestró ahí arriba, no recuerdo cómo se llama la loma esta que hay aquí, ahí arriba, sí, ahí es Saltillo, metido ahí. Ahí lo secuestró, le sacó no sé cuántos reales, y luego, curiosamente, este mismo Diego Villarejo, aquí yo he novelado, he ficcionado ese secuestro y la conversación que yo he inventado, por supuesto, porque no hay testimonio de lo que hablaron. Hay comentarios, gente que dice que dijo Diego Villarejo, que tal. Bueno, el
caso que lo que sí es real es que secuestró a Diego Villarejo, le sacó los reales, no sé cuántos reales, se los jugó Pasos Largos en el puerto de Málaga, porque tenía uno de los problemas que tuvo Pasos Largos fue también que era adicto al juego y todo lo que cazaba, todo lo que furtivamente cazaba, pues lo vendía en un bar que se llamaba Bar Si Bajas en Ronda. Allí era donde él hacía los contactos de caza y tal para repartir. En fin, que a este hombre la vida lo maltrató mucho y al final pues terminó tirándose al monte, y en una venganza, y por una venganza, porque esto fue venganza, él se convirtió en un asesino, porque no era asesino, no había sido asesino, hasta que llegó el momento en que las circunstancias y la traición aparecen en su vida, y la paliza que recibió Pasos Largos de la Guardia Civil cuando fue detenido, que lo tuvieron colgado por los pies en una encina, y le dieron una de palos, que estuvo un mes ingresado, bueno, pues que estuvo a punto de irse para allá, para todos los barrios. Entonces, y eso fue simplemente porque lo había denunciado el guarda del cortijo, el Chopo, porque su amo, su dueño, el dueño del cortijo, le había dicho al guarda que ya no le permitiría más que Pasos Largos le robara su ganado, su caza, no su ganado, su caza, la caza de los conejos, los cochinos, o cochino, cuando digo cochino no digo cochino doméstico, no, cochino salvaje. Y bueno, todo lo que este hombre cazaba, porque él consideraba que lo que estaba en el campo era del que llegaba y lo cogía. Eso era uno de los pensamientos de Pasos Largos. Entonces, cuando le ocurre esto, sus circunstancias, aparte que ya ha vuelto de Cuba, y cuando vuelve de Cuba, uno de sus hermanos muere, el hermano mayor se va a Estepona, que yo tuve la suerte de conocer al nieto, a ese día sobrino nieto de Pasos Largos, que en Estepona, tuve la suerte porque investigué y fui a conocerlo. Entonces, cuando él vuelve de Cuba, ¿qué ocurre? Viene pues con la enfermedad, tuberculosis, con varias enfermedades venéreas, bueno, viene muy destrozado, llega, encuentra que su madre ha muerto, su hermano, uno de sus hermanos también, y su padre pues ha entrado en un proceso de alcoholismo, ya totalmente destruido, y muere al poco tiempo también. Entonces Pasos Largos se queda solo en el mundo con su único hermano que se fue a Estepona y con el que tiene muy poco contacto. ¿Por qué? Porque en aquella época no es como ahora que vamos en coche a una hora, en aquella época, y también porque eran dos personas totalmente distintas, lo que era el hermano Pepe y lo que era él, ¿no? Entonces, bueno, este hombre entra en este proceso. ¿Y qué ocurre? Cuando lo traiciona el guarda del cortijo, el Chopo, pues le pasa esto, le dan una paliza de muerte y al mes lo sueltan. Y Pasos Largos sale de allí, hay testimonio suyo, porque después fue encarcelado y hicieron entrevistas, criminólogos, la Guardia Civil, todo eso. Entonces él sale de allí y lo único que tiene en su cabeza es la venganza. Lo ha pasado, o sea, lo han humillado tanto, que no es justificar el crimen, cuidado, pero aquí, en este libro, yo intento justificar la maldad tanto de unos como de otros, y lo hago a través de este personaje. Entonces, ¿qué ocurre? Este hombre sale de allí y en su cabeza no hay otra cosa que la venganza. Y se va directamente a su cueva, donde había guardado la escopeta, coge la escopeta y se va para el cortijo El Chopo. Y aquí se encuentra, antes del camino, para la entrada del cortijo El Chopo, se encuentra al hijo del guarda, que estaba segando con una hoz. Le dispara, lo mata y lo remata con la misma hoz que el chico, el joven, estaba segando, le corta el cuello. Y después se va para el cortijo y encuentra al padre, que es al que él quería matar, pero encuentra las circunstancias y mata a padre e hijo. Y entonces esto lo convierte en un criminal, no en un bandolero, porque este crimen no es un crimen como puede ser un crimen romántico del bandolerismo anterior a todo esto, el bandolerismo romántico y todo eso. ¿Qué ocurre?
pues a partir de ahí la vida de Pasos Largos tiene los días contados. ¿Por qué? Porque ya no es un furtivo, ya es un asesino. Entonces se refugia y se recorre, bueno, pues se recorre toda la sierra. La Guardia Civil no lo encuentra, no lo puede, porque él conoce la sierra y como Antonio ha dicho antes, en un radio de más de 30 kilómetros él conocía la sierra como la palma de su mano. Entonces a la Guardia Civil le cuesta tanto encontrarlo que la única manera que tienen es la de que haya traiciones o soplones, y es traicionado por una mujer, por la mujer de un pastor en la zona del Peñón del Mure, y ahí la Guardia Civil lo rodea, lo detiene y lo pasan también durante... Y en esa detención, el recorrido que hace Pasos Largos con la Guardia Civil entrando en Ronda se convierte, porque ya a esa altura ya Pasos Largos era un mito en la serranía de Ronda, sobre todo en la zona, en los barrios más bajos, ¿no? La gente pobre y todo eso, ¿no? Los caciques y los señoritos lo odiaban, lo querían matar. De hecho, al final terminaron matándolo, ¿no? Pero bueno, entonces es una procesión en la que la gente del pueblo sale a la calle a vitorear, unos asesinos y otros viva Pasos Largos, ¿no? Entonces ahí sí ya empieza el periplo de Pasos Largos como prisionero, y como, bueno, lo juzgan, es juzgado, condenado, y lo mandan a un penal, que es el penal de Figueras. Luego del penal de Figueras, que era uno de los penales más terribles que había en España, de allí lo envían al que ya era el lugar donde mandaban a los que ya se desahuciara a la gente ahí, que era el penal del puerto de Santa María. Yo he ido a ver, que ahora es un museo, y el penal del puerto de Santa María, a pesar de que ahora es un museo, cuando tú entras allí tú dices, madre mía, qué barbaridad. Pues ahí en ese penal estaban todos ya los tuberculosos, los que ya pues se morían, ya no había opciones. Y curiosamente este hombre, un hombre fuerte, sobrevive, y llega la amnistía de la República, y es trasladado y liberado hasta Málaga, y en Málaga ya lo liberan, y él vuelve a Ronda ya con 61 años, 60 años, y al año que te estará aquí ya otra vez en la sierra, y ahí es donde vuelvo a entrar con Diego Villarejo, el señorito de aquí de Cuevas, que cuando Pasos Largos vuelve ya después de esta amnistía y es liberado, él vuelve pues quizás más tranquilo, quizás haya aprendido la lección probablemente, pero él sigue siendo furtivo. Lo que pasa es que se le ve más, pues como más calmado, ¿no? Y tal. Y es cuando aquí otra vez Diego Villarejo le ofrece a Pasos Largos, curiosamente, le ofrece que sea el guarda de su cortijo, Diego Villarejo. Y Pasos Largos aceptó, pero duró muy poquito tiempo, porque su mentalidad, su forma de pensar, él había vivido toda su existencia, entonces tenía 60 años. Había vivido toda su existencia furtivo, había asesinado, y hay una cosa curiosa que a mí me llamó la atención en una entrevista que le hicieron antes de la muerte, bueno, antes de que lo detuvieran, y es curioso porque unos periodistas madrileños le hicieron una entrevista y unos criminólogos. Total, el caso es que Pasos Largos cuenta una parte de su historia de Cuba, y él se plantea, él pregunta, él dice: ¿quién es más asesino? ¿El Estado, que ha matado 200.000 soldados en Cuba, o yo, que mato a animales en la sierra? A mí se me persigue por esto, y a estos que yo he estado murieron en la guerra de Cuba cuando estuvo Pasos Largos unos 200.000 soldados, más o menos. Y entonces él plantea eso en una de las entrevistas que le hicieron. Bueno, pues cuando vuelve, ya a los 60 años, que ya liberado por lo de la amnistía de la República y tal, pues, ¿qué ocurre? Diego Villarejo le ofrece a Pasos Largos
como una especie de agradecimiento por no haberlo matado, porque lo único que hizo fue sacarle el dinero. Él le dio el dinero, los reales, que vino su albacea y le trajo el dinero desde Ronda, y cuando le dio el dinero soltó a Diego y se fue, al señor Diego este, ¿no? Y Paso Largo lo acepta y se queda un mes, 2 meses, pero no puede con esto. Entonces vuelve a las andadas, vuelve a delinquir, vuelve a ser furtivo, no mata a nadie más porque ya había cumplido su condena, curiosamente. Entonces sigue su trayectoria de furtivo, y los señoritos, o ciertos señoritos de Ronda, pues no lo pueden permitir, no quieren esa figura que entre su cortijo, que salga a su antojo. ¿Y qué ocurre? Pues parece ser que es denunciado por su correría otra vez, y en un tiroteo, porque la Guardia Civil, eso es lo que cuenta oficialmente el juez que levantó el cadáver, ¿no? Cuenta que la Guardia Civil vuelve a ir para detenerlo porque ha incumplido la ley cazando furtivamente, y había sido denunciado por uno de los señoritos de la zona de los cortijos de allí. Y entonces él le dicen: entrégate, Pasos Largos, y él les dice que no se entrega, que si sale de la cueva sale con los pies por delante. Y ahí empieza un tiroteo. Parece ser que el tiroteo es tanto de Pasos Largos como de la Guardia Civil, pero luego investigadores posteriores descubrieron que en la cueva donde murió Pasos Largos, los casquillos de su escopeta no están. O sea, que probablemente ahí queda, hay criminólogos, hay todavía gente que le interesa mucho este tema, y que dicen que parece ser que simplemente fue un ensañamiento de la Guardia Civil pagada por algún señorito rondeño que quiso eliminar a este hombre, y para alegar defensa propia dijeron que Pasos Largos también participó en el tiroteo. Pero que ya os digo que esta es más o menos la historia de este bandolero. En este libro, pues lo que hay son estas historias, también pensamientos de este personaje, y yo voy a leer el prólogo que me lo escribió un escritor que se llama Ricardo Menacueva, que es experto en literatura isabelina, y de hecho todos sus libros son trabajos de investigación sobre la literatura isabelina. Tuve la suerte de conocerlo y él escribió el prólogo. Si no me importa, lo leo. Y este hombre, Ricardo Menacueva, dice de este libro lo siguiente, ¿no? Y dice: según la máxima del egregio filósofo Baruch de Spinoza, las opiniones que Pedro da sobre Pablo nos informan menos sobre Pablo que sobre el propio Pedro que las pronuncia, lo cual es del todo punto cierto, pues las cosas que nos rodean nunca son lo que son en sí mismas, sino que son lo que son a través de los atributos y cualidades que decimos que éstas poseen y despliegan. Decir que el mar es azul o gris, cuna de los seres vivos o tumba de los marineros, expresa con más acierto nuestra alegría o tristeza interior que la cualidad verdadera y esencial del mar. El secreto, en consecuencia, más importante que debe ser revelado al lector al comenzar a recorrer estas páginas de vino y sangre, puede ser resumido así: que al lector no se le ofrece una vida rebosante de ficción y sangre de un bandolero que tuvo una trágica vida de novela, sino una novela que nos enseña cómo lucha su autor por hacer esta sangrienta y natural vida, por aceptar esta sangrienta y natural vida que nos rodea. El arte humano podrá ser cómico, lírico o trágico, pero ante todo siempre será filosófico, porque toda obra de arte nos muestra de qué modo concibe el creador su existencia. La filosofía que late en Pasos Largos puede ser descrita como naturalista, en el sentido de que el verdadero protagonista de la novela no es un bandolero que se enfrenta a una sociedad injusta, sino la misma naturaleza hostil, injusta e implacable. En
cuanto el lector haya atisbado esta filosofía naturalista descrita, en donde el ser humano es representado como una fuerza sometida y zarandeada por el azar de los elementos, comprobará que en el existencialismo con que Salvador Moreno Valencia ve a sus personajes y a su mundo, no hay desilusión ni melodrama, sino fuerza, pasión y tragedia. No soy escritor, nos dice el cronista Arturo Montes, pero escribo. También podría habernos dicho, no soy filósofo, pero tengo mi propia filosofía de vida. Esa aspiración humana que busca conseguir esa libertad individual que impulsa todos sus actos es tanto más trágica y artística cuanto más irracional sea. En el caso de Pasos Largos, El último bandolero, como en el caso de Otelo o Aquiles. La tragedia se cierne sobre las fuerzas de la naturaleza que nunca serán subyugadas por ninguna moral que no sea la de su propia fuerza. Esta filosofía naturalista, en la que el autor se apoya para narrar con aparente objetividad los hechos que nos muestra, le sirve a su vez para, una vez acabada la brutal tragedia, aparecer en escena y entonar con un lirismo lucreciano canto a la aurora, al alba, a los ojos y a los pasos del tiempo que todo lo dora. Pues este es el prólogo y ahora ya yo no hablo más y aquí está el libro, lo podéis encontrar en internet y agradecer a José del Ayuntamiento de Cuevas, de la Delegación de Cultura, por invitarme, agradecer a José y a Antonio, a Adolfo y a mi hijo que han estado aquí presentes y yo siempre he dicho, la primera vez que actué en público en un recital que fue en Granada, éramos 3 poetas, amigos poetas, y no vino nadie, simplemente estuvimos los 3 y el camarero del bar, pero hicimos nuestro recital porque el arte y la literatura y estas cosas merecen que hagamos nuestro trabajo para un público mínimo o ninguno. En este caso ha sido un poquito público, pero yo creo que el mejor público. Y le vamos a pedir a José que por favor haga lo que quiere mostrarnos y regalarnos. Ese poema, por favor. ¿Quieres acompañarlo? Sí, por favor. Venga, gracias. Yo había pensado aquí en esperaban más gente y sobre todo personas mayores y había pensado cuando llegué de recitar un poema de una poeta que estoy leyendo últimamente que me encanta, que se llama Magdalena Sánchez Reza. El poema que iba a recitar era para los mayores porque se titula Los abuelos, es precioso. Pero bueno, ya que dándole un poco a la cabeza, creo que pega más, como hay poca gente y mayores, un poemita mío que dice más de este tema que estamos aquí tratando, lo titulo El Tormenta, que se llamaba Diego Sánchez Ortega El Tormenta, y este muchacho se tiró a la sierra, como bien lo sabemos los pebeños, porque le mataron el padre, le fusilaron el padre después de la guerra, con la posguerra. Sí. Entonces él, en rebeldía, pues se tiró a una sierra que hay aquí, le dicen la Monea, una cueva, ni era bandolero ni era nada. Y yo, para mí, Diego Sánchez Ortega era un muchacho noble, muy valiente, y en rebeldía se tiró hacia la sierra a demostrar su coraje, su rebeldía que tenía por la muerte de su padre. Entonces yo, la verdad es que este poema me salió, lo escribí casi del tirón, y yo aquí quiero aprovechar la oportunidad antes de José, que está en el ayuntamiento, para ver si no dejáramos de caer en el olvido a este muchacho que se merece que lo recordemos, no dejarlo caer en el olvido. Y voy a recitar el poemita, que es mío, que se titula El Tormenta. Dice así: en la mujer hay una cueva con una historia muy grande. Allí fue donde se refugió Diego Sánchez Ortega cuando sin motivo ni razón la fusilaron a su padre. Allí permaneció escondido hasta que un vecino, sin escrúpulo y cobarde, lo denunció en el cuartel para que fueran a buscarle. Llegaron a la puerta de la cueva 4 guardias civiles, un capitán acompañado de su madre. Le prometieron que saliera, que no le iba a pasar nada. Mentiras y promesas que le hicieron a su madre. Él salió elegante, con la cabeza muy alta y nada de arrodillarse.
arrodillarse. Él era así de valiente, un cobeño con tan solo 18 años, desafiando a la muerte ante tantísimo cobarde. Le hicieron toda clase de tortura que se le puede hacer a un ser humano para que hablase, pero dicen que su boca solo se abrió para decir: mi madre, cuando podía, era la única que me traía alguna comida y algunos cigarrillos para que de alguna manera posible me calmase. Se lo llevaron esposado y en el cruce de Ortejica le aplicaron la ley de fuga. Pero él dijo que no corría, que correr era cosa de cobarde. Y lo mataron de frente, como un héroe que no se achica ante nadie. Gracias. Muy bueno, ¿eh? Gracias. Este personaje hay que tenerlo en Sí, cuenta. yo quiero ya con José, a ver si me hiciera una cosita ahí donde él estuvo en la cueva, allí del cine por detrás, un murado, alguna cosita que se recordará con muchacho. La cueva detrás del cine, ahí donde él vivió. Sí, en una cueva. Ya está, pues, aquí queda dicho, ya tampoco veo tu tejado para que el ayuntamiento haga lo posible. Yo si tengo que recitar algo ahí o se quiere poner algo de esto allí, pues encantado. Muy bien, pues sería muy buen detalle. ¿En qué año fue cuando ahí no van a...? No sé si Antonio sabe más de esa... No, yo tampoco tengo esa memoria sin de eso, vamos, que eso fue después de la guerra. Serían el 40, 40 por ahí, finales, ¿no? Sí. Puede ser, sí. Pero como tú has estado investigando, entiendo yo, para hacer esto, novela, y aparte también porque te ha gustado el tema, un poco cuál sería lo que te viene siendo tu opinión, es decir, de lo que has visto y tal, que tiene a lo mejor más... A ver, claro, es que lo que pasa es que si nos basamos en la oficialidad, o sea, si lo que tenemos es un testimonio de la Guardia Civil, un parte, o sea, lo que es el parte de los acontecimientos, de los hechos acaecidos, que lo escriben los guardias civiles en la reyerta, bueno, en el tiroteo, que participan en ese tiroteo, pues claro, y después viene el juez con el secretario y el forense, lo miran y levantan el acta y dicen que ha habido un tiroteo por parte de las dos partes, o sea, los guardias civiles que van a detenerlo en una orden de detención por furtivo, y el que se niega ese testimonio, el único testimonio que hay escrito es ese, no hay otro. Pero después hay otras personas que en esa época había un criminólogo de Madrid que estuvo muy interesado en este hombre, en este personaje, y sobre todo en la parte final de este hombre, ¿no? Porque en el relato de los hechos hay cosas que son contradictorias, pero claro, estamos hablando de una época en la que tú no podías contradecir lo establecido, era la Guardia Civil era la que mandaba y mandaba. Entonces, parece ser que hay